Una de las doctrinas más importantes del Nuevo Testamento es la verdad de que todo cristiano, todo aquel que nació de nuevo, está en Cristo. Es una doctrina que está en todo el Nuevo Testamento. Todo aquel que nació de nuevo está en Cristo. Por eso miren cómo comienza Pablo en Efesios 1:1. ¿Cómo comienza su carta? Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Todo aquel que cree está en Cristo. Ahora, ¿qué significa estar en Cristo? Significa estar unido a Cristo. Significa participar de todo lo que es Jesús. Segunda de Pedro 1:4 dice que el cristiano participa de la naturaleza divina. Participa de la naturaleza divina. Y a tal punto es esa unión y esa participación que al unirnos al Señor por la fe, dice Pablo en 1 de Corintios 6:17, un espíritu somos con Él. Tremendo. Estás en Cristo, estás unido a Cristo. Todo lo que es de Cristo es tuyo. Todo lo que es Jesús es tuyo porque estás unido a Él. Eres un espíritu con Él. Aunque esta doctrina de estar en Cristo es un misterio en muchas áreas, porque uno puede decir, pero yo no soy espíritu, yo soy de carne y hueso, ¿no? ¿Cómo es que, aunque esta doctrina es un misterio en muchas áreas, no por eso deja de ser cierta y de cambiar nuestras vidas? Esta unión del cristiano con Jesús es tan íntima y es tan real que solo se puede describir como estar en Cristo. Estás en Cristo, unido a Cristo, participas de Cristo. Todo lo que es de Cristo es tuyo. La siguiente pregunta que nos debemos hacer es, ¿por qué el Padre determinó que todo cristiano esté en Cristo? ¿Acaso no podía salvarnos y dejarnos cada uno para nuestra vida y que cada uno, como se decía en la cuarentena, ¿no? Yo celebro la Santa Cena en mi casa solo, no necesito al pastor, no necesito al diácono, no necesito a nadie, yo solito ahí con mi vino. ¿Será? ¿Por qué el Señor no nos salvó y dejó cada uno libre que se vaya? ¿Por qué determinó que todo cristiano esté en Cristo? Esa es una pregunta importantísima. Y para responderla es necesario recordar lo que hablamos la semana pasada y es necesario volver al Génesis. Así que ahí saquen sus iPhones, sus iPads y vayan a Génesis capítulo 1. ¿Por qué? Porque el domingo pasado dijimos que Dios, recuerdan, decidió crear al hombre para amarlo y bendecirlo. Dios decidió crearnos en amor. Siempre fue la voluntad de Dios que el hombre viva en plena bendición y desparrame o disperse, mejor dicho, esa bendición a todo el mundo. Siempre fue la voluntad de Dios esa, el hombre que viva en bendición. Dios quería que el hombre viva así. Por eso Génesis 1:27 dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Y qué dice? Los bendijo Dios. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread de los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven de la tierra. Dios lo creó y los bendijo. El hombre iba a vivir, tenía que vivir, iba a vivir en realidad, iba a experimentar la bendición en todas las áreas de su vida. Varón y hembra en el matrimonio iba a ser bendecido. Con los hijos, fructificar, llenar la tierra, bendecido. En su trabajo iba a ser bendecido, iba a vivir en plena bendición. Es algo que nuestra cabeza no puede comprender, porque nosotros vivimos una realidad completamente, no solo diferente, sino que opuesta. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes están saltando de gozo por mañana a las 6 de la mañana levantarse e ir al... ¿Ven? Eso es maldición, eso no es bendición. Eso el estar como que sí, mañana mi jefe, qué sé yo, y todo lo otro. Pero el plan de Dios era bendecirte, vivir así. Intenta imaginar esto, un día entero de bendición y una vida entera de bendición. Todo lo que hagas en bendición.
plena comunión con Dios, bendición. Pero como sabemos todos, el hombre se rebeló a Dios y eso trajo muerte. El hombre quedó muerto, vacío, quedó en miseria, quedó en angustia, quedó separado de Dios. Y de la bendición que disfrutaba la tierra, de esa bendición la tierra quedó bajo maldición, dice Génesis 3, 17. Y en la consecuencia de esa rebelión fueron tan terribles que cuando uno ya llega a Génesis 6, en lugar de tener una tierra llena de bendición, porque tenían que llenarla, ¿no? Entonces iban a bendecir y llenar la tierra de bendición, para Génesis 6 ya nos encontramos con una tierra corrompida y llena de violencia, según Génesis 6, 11. De llenar la tierra en bendición, 3 capítulos más adelante del capítulo 3, nos encontramos con una tierra podrida, corrompida y llena de violencia. Todo lo contrario a lo que el Señor tenía planeado. Entonces Dios trae juicio, recuerdan en Génesis 6, trae juicio con el diluvio, Génesis 6, Génesis 7. Y una vez que resetea, por así decirlo, resetea la creación, le dice a Noé en Génesis 9:1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Otra vez, bendición, reseteó la tierra, bendición. Lo bendice a Noé, bendice a sus hijos, y le dice ahora, llenen la tierra de bendición. ¿Lo pueden ver? El plan siempre fue llenar la tierra de bendición, habitar en perfecta comunión con el hombre. Pero rápidamente vemos que la tierra se volvió a corromper por medio de los hijos de Noé, específicamente por Cam, que si uno lee una de las genealogías, constantemente hacen énfasis. Y Cam era el padre de Canaán. Canaán, enemigos, idólatras. En Canaán se encontraban las puertas del infierno. Vieron que Jesús dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra esa era una idolatría, una brujería, un satanismo, era literalmente una puerta, por así decirlo. Estaba lleno de demonios, Canaán. Por medio de uno de los descendientes de Noé, por medio de Cam, se corrompió la tierra a tal punto que en lugar de esparcirse y de llenarla de bendición, de esparcir la bendición de Dios, decidieron crear su propio Edén. Ellos decidieron crear su propia tierra, uniendo el cielo y la tierra. Uno de los descendientes de Cam se llama Nimrod, ¿sí? Lo pueden leer en Génesis 10:10. Decide construir una ciudad con una torre que llegue o que en esa torre se pueda unir el cielo y la tierra. Querían su propio Edén. No necesitamos a Dios que una el cielo y la tierra. Con cielo no se refiere porque uno pensara, pero los rascacielos de ahora son más altos. ¿A qué cielo se refiere? ¿Recuerdan lo que era la palabrita cielo el domingo pasado? El ámbito espiritual donde se mueven los seres espirituales. Ellos querían unir el cielo y la tierra. Por eso dice Génesis 11:4. Vamos, dijeron estos descendientes de Noé, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre para nosotros por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Lo ven? Rebelión. Llenan la tierra. Y ellos dicen, no, 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 acá, Dios, acá. Y no necesitamos a Dios. Nosotros podemos crear una escalera al cielo para que los dioses, los espíritus, los seres estén en comunión con nosotros. Recuerden que el domingo pasado dijimos en Efesios 10 que ¿quién es el que va a reunir el cielo y la tierra? Jesús. Todo va a quedar bajo la autoridad de Jesús. Y estos hombres dijeron, no necesitamos y no queremos a Dios. Queremos nuestro propio Edén. Podemos sin Dios. Esa ciudad se llama Babel, por las dudas. Esa torre tenía un templo abajo, un templo, y tenía una escalera literalmente, y en la cúspide estaba la habitación del Dios, del ser espiritual, donde descendía a descansar. Entonces ellos hacían todos sus actos idolátricos y demoníacos, descendían los espíritus, eran adorados abajo y ellos le ganaban favores. No necesito a Dios. Wow. Dios determinó reunir el cielo y la tierra en Jesús y ellos dijeron, no, nosotros vamos a crear nuestra propia vida, no necesito a Dios. Nosotros podemos construir una vida de bendición sin Dios.
dijeron estas personas. Entonces, todos sabemos la historia. Dios trae juicio una vez más, dándole diferentes lenguas y esparciéndolos sobre las tierras. Yo les dije, llenen la tierra. Y los esparce sobre la tierra. Eso está en Génesis 11:8. Trae juicio y los esparce. Y a pesar de tanta rebelión, el propósito de Dios no había cambiado. Él iba a cumplir su voluntad de bendecir toda la tierra. Así que de en medio de esa rebelión, elige a un hombre llamado Abraham. Y miren lo que le dice en Génesis 12:1. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande. ¿Y qué le dice ahí? Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré, es muy parecido a Efesios, ¿no? Bendición acá, bendición allá, bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré. Y esto es crucial. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa palabrita en ti, Abraham. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ese fue siempre el plan. Bendecir todas las familias de la tierra. Esta última parte es fundamental. Dios promete bendecir la tierra en Abraham. Y presten atención a lo que venimos viendo. Dios escoge o elige a uno para que por medio de esa persona Él bendiga toda la tierra. Y ese es como el principio bíblico de la elección. No tanto que Dios escoge a uno para que se vaya al cielo y al otro no, lo escojo a Manu y al otro no, lo escojo a Manu y al otro no, sino que Él escoge uno de los muchos para bendecir a todos. Ese es el principio, está acá. Primero, escogió a Adán y falló. Luego escogió a Noé y su familia. ¿Y qué pasó? Y fallaron completamente. Ahora vemos que escoge a Abraham para que en Abraham, o sea, en su descendencia, sea bendecida toda la tierra. ¿Cómo le fue a Abraham? ¿Bien? A veces bien, a veces mal, a veces tomó decisiones en su vida que hasta el día de hoy con algunos musulmanes estamos sufriendo en todo el mundo. No trajo mucha bendición, que digamos. ¿Y cómo le fue a Israel? A los descendientes de Abraham, que debían ser luz del mundo y por medio de ellos bendecir toda la tierra. ¿Cómo le fue a Israel? ¿Qué piensan? Tírenme algo así como, ¿qué tal? ¿Mal? ¿Bien? ¿Más o menos? ¿Hicieron lo que pudieron? Lo importante es la intención, ¿no? lo que hablamos esta mañana. ¿Cómo? Sí, pero ese mal traía, o sea, pasaban los hijos por los demonios, o sea, por el fuego, ¿no? Los quemaban a los hijos, o sea, decían, le fue terrible, a tal punto, que todos sabemos la historia, se rebelaron tanto que fueron exiliados, cayeron bajo la autoridad de Babel, de Babilonia. Eso está en Segunda de Reyes 24, del 10 al 16. Por eso, aunque todo parecía perdido, ¿sí? O sea, en realidad parece que el plan de Dios de bendecir la tierra no se iba a cumplir, ¿no? O sea, Adán falla, Noé falla, Abraham falla, Israel, y hablar. O sea, lean el libro de los jueces. En ese tiempo no había rey sobre Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Muy similar a varias congregaciones. No, el pastor no sigue a Dios. Es caos. Parecía que el plan de Dios de bendecir la tierra no se iba a cumplir. Pero, como vimos el domingo pasado en Efesios 3:11, Dios tenía un propósito eterno en Jesús de reunir los cielos y la tierra bajo la autoridad de su Cristo. Efesios 1:10. Entonces, aunque parecía todo perdido, Dios había predestinado, según Primera de Pedro 1:20, un nuevo Adán, un segundo Adán, como le llama Pablo en Primera de Corintios 15:45. Dios predestinó y escogió a un hombre. ¿Recuerdan cuál era el patrón de la elección y de la predestinación? Elegir a uno, ¿para qué? Para bendecir a los muchos. Entonces Dios
predestina un cordero, dice primera de Pedro 1:20, ya sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Predestina un cordero, elige un Mesías, un Cristo, al que Pablo le llama un segundo Adán. Segundo Adán, nueva creación, nueva vida, ¿no? Todo muy relacionado. Un segundo Adán. Y este segundo Adán iba a ser iba a hacer, ser y hacer todo lo que el primer Adán no fue y no hizo. Este segundo Adán iba a hacer y a hacer todo lo que Israel debía hacer y no hizo. En este segundo Adán sí se iba a cumplir la voluntad de Dios. Dios eligió a un hombre, predestinó a un hombre en quien su voluntad sí sería prosperada, dice Isaías en Isaías 53:10. Dios no falló. El plan siempre fue en Cristo. Por eso los profetas comenzaron a anunciar y mandaron a poner su esperanza en el Mesías que iba a venir. Ya en Génesis 3:15 se lo puede ver. Iba a venir un hombre que iba a ser hijo de mujer. Génesis 3:15. Y luego vemos que ese hombre iba a ser hijo de Abraham, porque en ti voy a bendecir toda la tierra. Y más adelante los profetas comienzan a hablar de un rey Mesías, hijo de David. Por eso, cuando Mateo comienza su genealogía, eso que a veces no le vemos sentido, cuando comienza su genealogía de Jesús, comienza diciendo, Jesús, hijo de Abraham, hijo de David. Ya le está diciendo, parece que es él. Ese Mesías, aparte de ser hijo de hombre, dice el Salmo 2:7, iba a ser hijo de Dios. Y este Mesías iba a heredar todas las naciones. Eso dice el Salmo 2:8. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Si ustedes han escuchado a un pastor que diga, el Señor, Ana, ¿qué querés? Pídeme las naciones, pide todo para las naciones. No es para nosotros ese salmo, se le está hablando al Hijo. ¿Por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Comienza el Salmo 2. Si príncipes consultarán unidos contra Jehová, contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras. No queremos nada, no queremos saber nada. Babel, otra vez. El espíritu de Babel, otra vez. No queremos saber nada con Dios, rompamos sus ligaduras. Y el que mora en los cielos se reirá de ellos. O sea, como, qué tierno. Es como que Isabela venga a pegarme, ¿no? Es como que le hago así, tac, y llora por una semana, ¿no? O sea, qué tierno. Y luego es como que el Señor, qué tierno. Hablará a ellos en su furor. Los turbará con su ira. Ustedes no me quieren gobernar, dice el Salmo. No quieren que yo los gobierne, dice el Salmo. Dios dice, yo he puesto mi rey, mi hijo. Él va a heredar las naciones. Entonces el pueblo de Israel ya tenía una esperanza más marcada. Iba a venir este Mesías, este Salvador, que iba a ser hijo de hombre e hijo de Dios, que iba a heredar todas las naciones. Todo iba a ser de él, todo de él, absolutamente todo de él. A este Mesías, Cristo, dice Daniel capítulo 7, versículo 14, que le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Esa es toda la historia del Antiguo Testamento. Ellos esperaban en este Mesías. Entonces el hombre, después de rebelarse y fallar una y otra vez para cumplir el plan de Dios de bendecir a la humanidad, Dios había predestinado a su Hijo para llevar a cabo ese plan. Por medio de su Mesías, que significa que es Cristo, por medio de su Mesías, por medio de su escogido, Dios volvería a bendecir todas las naciones. Y miren lo que dice el Salmo 72:7, hablando del rey. David está orando por Salomón, pero esas oraciones son oraciones proféticas también. Y miren lo que ora David. Será su nombre del rey que iba a recibir toda la potestad de Dios. Será su nombre para siempre. ¿Vieron que en Babel decían, hagámonos un nombre? Bueno, acá no, yo predestiné a mi hijo.
será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Y miren lo que dice, benditas serán en él todas las naciones. Es la historia de la bendición de Dios, se podría llamar esto. Lo llamarán bienaventurado. Este rey iba a traer toda la bendición de Dios a la tierra. Bendita será en este rey todas las naciones. Por eso, David termina el Salmo 72:18 como comienza Pablo Efesios. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre, glorioso para siempre. Toda la tierra sea llena de su gloria. Se me hace acordar esos coritos pentecostales antiguos, ¿no? Y con el panderito y todo. Estaba así. O sea, ¿vieron cómo bailó David? No pudieron ver porque ninguno tiene más de 3000 años acá. Pero el tipo estaba enloquecido cuando entraba el arca, ¿no? Cuando volvía el arca y la esposa decía, no, qué cosa, el pastor no puede hacer eso, qué sé yo. Y entonces, pero David dice, no, está la presencia de Dios. Imagínense cómo habrá escrito este salmo. Va a venir el rey y en él van a ser benditas todas las naciones. Y comienza, bendito Jehová Dios, el único que hace maravillas, bendito su nombre para siempre. Debe ser espectacular, debe haber sido una explosión de adoración. Así que el punto de todo el Antiguo Testamento, que intenté reducirlo en estos 10 minutos, es Dios va a restaurar la tierra y llenarla de bendición por medio de su Mesías Rey. Por eso en el monte de la transfiguración se le aparece Moisés y Elías, la ley y los profetas. Era la forma de llamar al Antiguo Testamento. ¿Y por qué aparecen ellos? Porque todo apunta a Él. Los profetas apuntan a Él. Moisés, la ley, apunta a Él. Y ya viene el Padre y dice, a Él oíd. Todo apuntaba a Él. Siempre todo apuntó a Jesús. Toda la esperanza de la humanidad está puesta en Él. David termina sus oraciones, si usted, no sé si tiene la Reina Valera, pero dice, aquí terminan las oraciones de David. Termina diciendo, y termina adorando por el Mesías en quien toda la tierra iba a ser bendecida. David termina sus oraciones bendiciendo y alabando a Dios por las bendiciones que iba a traer el Mesías. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, nos encontramos con Pablo haciendo exactamente lo mismo que David. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. David termina bendiciendo y alabando por las bendiciones que el Mesías iba a traer. Pero aquí vemos que Pablo comienza bendiciendo y está adorando a Dios por las bendiciones que el Mesías ya trajo. Y provocaba lo mismo en él. ¡Wow! Adoración, asombro, honra. Elogio significa ese bendito al Dios y Padre. Elogio, honra, su nombre es espectacular lo que hizo el Mesías. Eso quiere decir una sola cosa. Quiere decir que Dios cumplió su promesa. Dios cumplió la promesa de restaurar todas las cosas. La restauración de todas las cosas ya comenzó, como lo dice Pedro en Hechos 3:21. Eso quiere decir que todas las bendiciones que Dios había prometido por medio de su Mesías ya están disponibles en Él, en el Mesías. Y para que quede bien claro a todo el que nos pueda llegar a escuchar por internet y también a nuestros propios corazones, el cristiano afirma con toda certeza que ese Mesías es Jesús de Nazaret. Ese Mesías es Jesús. Por eso fue una locura y me indignó tanto cuando el Papa Francisco, ¿no? En esa reunión de que estaban hindúes, musulmanes, no sé qué estaban ahí los jóvenes, él dice, todas las religiones son diferentes lenguajes para llegar a Dios. Es un desprecio al Mesías, porque el Padre eligió a su Hijo para bendecir las naciones. ¡Qué locura! Por eso Jesús podía decir con toda autoridad, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Todas las bendiciones están en mí. Yo. Venid a mí, decíamos hoy. Venid a mí, decía Jesús. Eso quiere decir que todas las bendiciones
prometidas del Antiguo Testamento ya están disponibles en Cristo. Y nosotros afirmamos con completa seguridad. Si en el colegio ustedes le dicen, ¿acaso qué intolerantes que son? Pues no le dejan lugar a las otras expresiones. Ustedes con toda certeza dicen, no, tienen razón, somos súper intolerantes. ¿Sí? No nos sujetamos a los caprichitos del mundo. Él es el Mesías, es el único, Él fue el predestinado del Padre. ¿Cómo le vamos a prestar a otros? Los está engañando. Entonces en el secundario, en el terciario, los que están cumpliendo su sueño de ser doctor a los 120 años, ahí se mantienen firmes y dicen, Él es el único camino. Por eso la Iglesia afirma con toda seguridad que por medio de la enseñanza, vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesús, Él puso fin a toda la rebelión y comenzó a bendecir toda la tierra con la vida eterna. ¿Entienden más o menos un poco la historia de la bendición de Dios? Esas bendiciones están en el Mesías, en Cristo. Entonces, habiendo entendido todo esto, ahora podemos responder las preguntas que nos hicimos al principio. ¿Por qué el Padre determinó que todo cristiano esté en Cristo? Porque nos quiere bendecir. Porque por medio de Jesús, la bendición de Abraham ahora es nuestra, según Gálatas 3:14. O como lo dice Pablo aquí en esta misma carta, en Efesios 3:6, todos los gentiles, no se refieren a personas amables, sino no judíos, todos los gentiles, por medio del Evangelio, somos copartícipes de las promesas en Cristo. Esto, si lo podemos entender, revoluciona completamente toda nuestra vida, porque al estar unidos a Cristo por medio de la fe y todas las bendiciones están en Él, conclusión, ¿nadie tuvo lógica? ¿No? Si todas las bendiciones están en Él y nosotros estamos en Él, las bendiciones que están en Él, ¿de quiénes son? Son todas las bendiciones. Por eso, Pastor John MacArthur dice que la carta de Efesios es como es un cheque en blanco para el cristiano si lo entiende. Todas las riquezas inescrutables, ininvestigables, que no tienen fin de Cristo, están en Él, y todo aquel que cree está unido a Él y participa de todo lo que es Él. Entonces, las riquezas inescrutables de Cristo ahora son mías. No sean los pobrecitos, esa es la voluntad del Señor para ustedes, para mí, para cada uno que cree. Al estar unidos en Cristo por la fe, nosotros participamos de todo lo que Cristo es y todo lo que ganó para nosotros. Su victoria es nuestra victoria. Su poder es nuestro poder. Su muerte es nuestra muerte del viejo hombre y su vida es nuestra nueva vida. Y comienza el versículo 3 diciendo, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Los lugares celestiales es una palabra para referirse a ese ámbito espiritual. El Hijo ahora ganó todas las bendiciones del Padre y las trajo en Él, están en Él. Entonces, ¿por qué adora a Pablo? Porque él está en Cristo, tiene una vida plena, abundante. Tenía todo el cielo a su favor. Todo el cielo estaba disponible para él. El versículo 3, si vayan ahí siguiendo conmigo, el versículo 3 dice, todas las bendiciones que estaban en el cielo ahora están en Cristo, son tuyas. El versículo 4 dice que fuimos escogidos en Él. ¿Qué quiere decir? Dios escogió a Jesús y todo aquel que está en Jesús es escogido. Escogido para ser objeto del amor, para ser objeto del cuidado y de la bendición del Padre. Está en el versículo 4. Y así como Él es hijo, nosotros también fuimos adoptados como hijos, dice el versículo 5. Todo eso hecho en amor. El versículo 6 dice que en Él, en Jesús, porque estamos unidos a Jesús, somos aceptados, porque su vida como una ofrenda fue aceptada por el Padre. ¿Entiende eso?
Ya no tienes que andar mendigando la aprobación o viviendo para la censura o lo que sea del mundo. ¿Le puedo contar algo personal, íntimo, vergonzoso y humillante? Digan que no, ¿no? Sí, contalo y saca otro celu, ¿no? Transmite en vivo. A todos nos pasó. O sea, yo vivía bajo la sombra de mi pastor. O sea, se va Luis y es que no me van a querer, yo no predico como él, no tengo su unción, no tengo su poder. Y ese miedo me atormentaba. O sea, yo no, o sea, salía derrotado de las predicaciones. ¿Quién puede reemplazarlo? Se fue Marvin y yo quedé así como, eh, yo no lo puedo reemplazar a él. Él tiene un amor y una que yo no tengo. Tiene un amor, una paciencia, una gracia, una forma de dar vueltas que te quita toda bronca, ¿no? Y yo no tengo y me sentía tan insuficiente y me comparaba, decía, la iglesia me va a echar, le va a pedir a Marvin que vuelva, o sea, todo eso, o sea, y subía a predicar súper condenado, entonces ya veía que uno se dormía, imagínense cómo me sentía. Yo no sé, pero eh, es mi culpa, es mi culpa, es mi culpa, es mi culpa, hasta que llegué a Efesios y sos amado y aceptado en él. Me revolucionó. Todos hemos luchado con ese fantasma de la comparación. ¿Quién la puede reemplazar? Y si sube alguien a cantar y no canto como los que estaban antes, ay, me van a besar a la iglesia, estaba mejor con ellos, ay, me corto las venas, quedo tirado aquí en la escalera, ay, hasta que el Señor me dijo, yo te amo, sos aceptado en mí. No es tu carisma, no es tu gracia, te acepté. Espectacular. O sea, lo vencí, pero es pensamientos que vuelven. Y digo, de hecho, estoy pleno en Cristo. ¿Por qué viviría por las migajas de la aprobación del mundo cuando tengo su aprobación? De repente todos ustedes se enojan y me dicen, no quiero, me caes mal y yo no estoy en Cristo. Yo sí, estoy pleno en Él. Por eso Jesús, cuando se le va mucha gente y dice, dura es esta palabra, y se le va mucha gente, Él se da vuelta y le dice, ¿ustedes también se quieren ir? Miren cómo estoy llorando. Miren cómo me siento solo, vacío. No, ¿sí? Yo estoy pleno en el Padre. Qué preciosa vida, ¿no? No vivir para lo que uno se imagina que el otro piensa, pero es orgullo también. Uno piensa que están pensando en uno, en cómo se viste, cómo habla, cómo dice, nada que ver, no piensan nunca en el otro, pero eres libre de eso. Tu aprobación no está basada en tu carisma, en tu reemplazo, en tu ropa, en tu economía, en lo que sea. Está basada en Cristo. El Padre aceptó a su Hijo y porque estás en Él, eres aceptado, amado. En Jesús, dice el versículo 7, somos redimidos, liberados del poder del pecado y tenemos el perdón de pecados en Cristo. Si estás en Cristo, eres plenamente perdonado. ¿No entiendes? Que ya no tienes que llevar la culpa y la vergüenza de lo que hiciste con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, con tu economía, con tu vida espiritual. Ya te perdonó. Eres libre. ¿Por qué vivir con la condenación esa de... ¿Por qué vivir encadenado a eso cuando en Cristo tienes el perdón de pecados? Destrozaste tu vida espiritual y ahora tienes 130 años y dices, uy, ya se me pasó la vida. Deja de vivir en esa condenación porque estás en Cristo. Ya te perdonó. Ya está. Es una vida llena de gozo en realidad. No vivo para no me importa el desprecio o el aprecio de los demás. No me condena mi pasado porque estoy en Cristo. Me ama, me acepta, me bendice, me cuida. O sea, ¿cómo no va a adorar a Pablo? Bendito sea el Dios y Padre, me bendijo con todo. Yo vivo así, estoy en Cristo. No es un simple perdón, aparte, miren lo que dice el versículo 8. El perdón, tenemos el perdón de pecados según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar. O sea, como que enfático, ¿verdad? Según las riquezas de Cristo que hizo sobreabundar. Libre.
completamente libre. No solo nos perdonó en Cristo, sino que nos perdonó sobreabundantemente en Cristo. Te liberó del poder del pecado, te liberó de la condenación, te liberó de esas... Te liberó, eres libre. La vida amargada de los israelitas antes de llegar a la tierra prometida no eran porque estaban esclavizados, eran porque en su corazón seguían en Egipto. No era una falta de Dios, no era un problema de Dios. Seguían bajo la bendición del Padre en el desierto. Les caía maná del cielo, pedían carne, venían codornices, no sé qué venían, pudieron comer hasta que se les salieron por las narices, algo así, dice, comieron un montonazo. Fuego de noche, nube, que no nos encantaría eso, ¿no? Salir de casa en el verano y que haya una nubecita. Espectacular. Y en la noche un fuego así, en el invierno. Ellos estaban llenos de la bendición de Dios. ¿Cuál fue el problema de su queja, de su amargura, de su falta de fe, de su vida horrible en el desierto? Seguían viviendo como en Egipto. Si pudiéramos entender todas estas bendiciones, la última en específico en la que estoy haciendo énfasis, ya no andaríamos mendigando el amor, la atención ni la vida del mundo. Yo no necesito al mundo. Ustedes los cristianos son aburridos, no tenés idea. Eso es aburrido, sentarse en una tele a gritarle a 22 personas que no te escuchan. No te escuchan, griten, griten, no te escuchan. No tiene sentido. Eso es, wow, dar tu vida por eso. Eso es tonto. El cristiano que está pleno en Cristo ve eso y dice, no está mal si alguno se sienta, no le grite, se ve el partido, pero no está mal uno, pero si está esclavizado y vive para eso y tiene su esperanza en eso y que ojalá que... Si pudieras entender estas bendiciones, ya no andarías mendigando el amor, la atención, ni la vida del mundo. Ya no andarías llevando la culpa, la vergüenza y la carga de la condenación por pecados pasados o errores pasados. Eres completamente bendecido en Cristo. Ya no debes andar buscando aprobarte a ti mismo, mirándote al espejo. No sé si le pasa al varón, sí, ahora están bastante raro la generación que salió ahora, pero más la mujer, ¿no? O sea, como que se mira, que esto, que lo otro, que se maquilla, que no, que esto, que... Pero hay veces que sí, quieren verse más lindas, hay otras veces que hay completa inseguridad en su corazón y desean aprobación, aceptación. Entonces están 4 horas, el esposo hermosa, ya, está bien, vamos, vamos, vamos. Y está luchando consigo misma. Si entiendes que eres plenamente amado, amada, si comprendemos esto, ninguno de nosotros debe andar intentando convencer a Dios con promesas falsas. Mañana cambio. Como mañana comienza la dieta, ¿no? Lunes, todos comenzamos la dieta mañana. Mañana, ¿sí? Mañana cambio. Mañana me levanto a las 5 y hago maitines. Mañana oro, mañana impongo las manos, voy al materno infantil y impongo manos y sano a todos. Mañana. Ya no tengo que andar convenciendo a Dios con promesas falsas de que voy a cambiar. Ya no tengo que elegir sufrir para ganar algún favor de Dios. Como que uno vive mal y dice, me lo merezco, me lo merezco, me lo merezco. Sí, acabamos de ver que no es el plan de Dios. Eso, ¿saben qué es? Es la versión del purgatorio católico romano. El católico romano enseña que Jesús murió por tus pecados, pero después del purgatorio tenés que purgar las consecuencias de esos pecados. Él perdonó, pero las consecuencias tienen que ser purgadas. Entonces te vas al purgatorio. ¿Cómo salís de ahí? Un rosario, un montón de cosas horribles. El cristiano dice, no, el purgatorio, no, eso es una herejía. Se raja la vestidura como Caifás. Fuera purgatorio. Ok. Pero sigue llevando su culpa pensando que es acepto ante Dios al sentirse culpable. Es lo que hablábamos con una hermana, pucherito espiritual. Hacen pucheritos a Dios así como manipulándolo. Pues estoy pobre. Enfermame. No me proveas nada. Manténeme muerto de hambre. Me lo merezco. Soy pecador. Pucherito espiritual.
Manipulación al Padre, ¿sí? Pero no tienes todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. ¿Por qué vives así? ¿Estás en Cristo o no estás en Cristo? Cambio la predicación, son inconversos, hay que predicarles el Evangelio, ¿no? O sea, ¿qué hago? Con razón, o sea, ya no debes andar haciendo pucherito espiritual. Así se tendría que haber llamado la predicación. Los pucheritos espirituales. Ya no tiene que convenciendo a Dios. Dios aceptó a su Hijo y porque estás en Cristo, eres 100% aceptado en Él. No tienes que largarte a llorar así en la oración y golpear el piso para que veas que a Él le importa. Él aceptó a su Hijo. ¿Estás en Él? Tu oración es acepta. Ya no debes andar haciendo ese pucherito espiritual, intentando manipular a Dios con la culpa o el sufrimiento. Eso hacen los paganos. Hay unos locos que en Semana Santa se crucifican de verdad. ¿Vieron? No sé en qué país. ¡Están locos! Nosotros no hacemos eso, pero andamos completos todos los días con culpa, que soy una vergüenza, que soy una basura, que nadie me quiere, todos me odian, ¿no? Con el gusanito ahí comiéndose. Son- Y el Señor ve y dice, pero tiene todo. Imagínense, esto sí sería un milagro, que morimos André y yo y le dejamos a Jere una casa en Tres Cerritos, le dejamos una cuenta bancaria en Suiza, este, y 3 autos. No sé para qué, pero 3 autos. Y ustedes van y se lo encuentran mendigando aquí abajo del puente. Y Jere, y Jere lleno de rencor y de enojo, porque no entienden lo que está sufriendo, no entienden su situación, no entienden que está enfermo y no tiene para el médico. Y ustedes le dicen, pero tu papá no te dejó una casa en Tres Cerritos, una cuenta ilimitada en el Banco de Suiza, y tenés 3 autos, ¿por qué vivís así? Otro título para la predicación podría ser Todos somos Jerez en ciertas áreas de nuestra vida. No es que mi hijo vive así, primero porque no tengo una cuenta, no tengo casa, no tengo auto. Es un ejemplo para decir, ¿no sería como lo más ridículo? Y encima él, que la gente no le da, no lo tiene en cuenta, no celebraron su cumpleaños, no lo llamaron, lo llaman al otro y no a él. Y dice, pero tenés todo, tu padre te dejó todo. Y elige vivir así. O sea, no es culpa, o sea, no hay pucherito espiritual que valga ahí. Volvé a la riqueza de tu papá, cambia tu vida, disfruta lo que el Padre ganó para ti. Si cada uno pudiera comprender su identidad en Cristo, su vida sería completamente diferente. Completamente diferente. Entonces viene el jefe mañana y te trata mal y lo abrazás y qué vida horrible que tenés. Yo estoy, yo estoy pleno en el Señor. Entonces vas a la escuela, al secundario, qué sé yo, y las chicas te miran, qué feo, tu corte no me gusta. A mi Dios sí. Wow, ¿no? No le gustó, hermanas, ¿no? Eso quieren competir con, con las divinas y como... O sea, entras y dices, ay, qué fea, ay, mira tu nariz. Tiene la misma función que la tuya. Soy amado, soy aceptado. Ahora estoy resfriado, pero sirve. Qué libre, ¿verdad? Libre, pleno, o sea, espectacular. Y el otro te tiene rencor y no te quiere hablar. Mejor, me va a compartir todo su rencor. Yo estoy pleno en Jesús. Estoy disfrutando las riquezas de mi Padre, porque estoy en Cristo. Y vimos que su plan es bendecirme, amarme. ¿Lo creen? No me digan que sí, porque estoy viendo su rostro como que estoy predicando en alemán antiguo. ¿Creen que Él ama bendecirte? Eso explica un montón de cosas. Coros largas, en ese momento algo cambió el Lotso y viven amargados por toda la vida, tristes, impotentes. Vivimos así. Si cada uno puede comprender su identidad en Cristo, porque estás en Cristo, serías completamente diferente. Y debes comprender que si has creído, sí estás en Cristo. Si alguno está en Cristo, dice 2 Corintios 5:17, es una nueva criatura, porque estoy en Cristo.
Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Tu pasado ya no te define, porque no existe. Ya murió, ya está, ya fue, ya era. No sé qué más, ese más mío, no sé qué dicen los chicos ahora. ¿Cómo? Vos no sos chico, no te hagas aquí. Es que no, decimos así, no. Tu pasado murió en Cristo. Cada uno de nosotros nació una nueva vida. Vive la nueva vida. Ese es el mensaje de Pablo. Ese es el mensaje de Efesios. Eso es reunir todas las cosas en Cristo. Nunca tuvimos que haber salido de ahí. Somos tan bendecidos en Cristo, dice el versículo 11, que ahora su herencia es nuestra herencia. ¿Cómo? ¿Será rico Jesús? Heredó todas las naciones. Pero eso es patético, es el mundo, un pedazo de tierra acá. Su herencia es tu herencia. Cuidado, no es que me van a ir convirtiendo en Guillermo Maldonado, ¿no? Reclamaré tus autos, tus jets. Nah, eso es patético. Eso es algo del mundo. Es decir, ¿quién necesitaría un avión en Salta? Así, ¡pac! ¿No? Toda bendición, el cielo a tu favor y mendigando amor. Raro. Sintiéndote solo, pobre, triste. Raro. Comparándote con los demás, quién es más lindo, quién es más bonito, quién es más aceptado, quién es más querido, quién predica mejor, quién no predica mejor, quién... Raro, Nico, raro. Si yo te amo a vos, porque estás en mi hijo. Tenemos todo el cielo a nuestro favor, porque estamos en Cristo. Eso significa ser bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Tienes todo. Lejos de ser algo abstracto, como bendición espiritual, son bendiciones que redefinen y cambian toda nuestra vida. Ya no tienes por qué andar en amargura, en tristeza, vacío, depresión, culpa, impotencia, haciendo pucherito espiritual en la situación que te rodea. Al estar en Cristo tienes todo el cielo a tu favor. Todo el cielo a tu favor. Eres bendecido con poder, guía, sabiduría, gracia, fuerza, perseverancia, amor, para poder avanzar y cumplir la voluntad de Dios de bendecir a todo el mundo. Tienes todo ahora para volver a tu casa, donde son todos inconversos, y transformar y vencer. Tienes todo. Tienes todo para renovar tu matrimonio, tienes todo para cumplir el ministerio que el Señor te confió. Lo tienes todo. Solo es avanzar, creer, es mío porque estoy en Cristo. Y lo empiezo a experimentar. Al estar en Cristo, hermanos, tienes todo el cielo a tu favor. Así que si quieres cambiar tu vida, simplemente tienes que ejercer lo que ya eres en Cristo. En Cristo. No por ti mismo. Todas las bendiciones están en Él. Si estás en Cristo, ahora pueden entender por qué tanto énfasis de Jesús y de los apóstoles de permanecer en Cristo. Pues si yo me voy al mundo, no hay pucherito espiritual que valga. Vuelve a Cristo. En Él. Pablo lo dice en Colosenses, en Él están escondidos todos los tesoros y las riquezas de la sabiduría, o sea, en Él. Todo lo que es de Cristo es tuyo. Ahora podemos entender por qué Pablo comienza, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. Vivía así. Y por las dudas estaba en la cárcel, estaba preso. No estaba en Miami como chicos. No, estaba preso. El entender tu identidad en Cristo te hace caminar sobre las situaciones de este mundo. No negás la realidad. Claro que mi esposa es inconverso, que mis hijos, mi economía, no negás la realidad. Pero no es tu única realidad. Estás pleno en Jesús.